Hola, buen día queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más del curso de Geografía. Como se han dado cuenta, en estas últimas semanas estamos trabajando repasos de estos temas que hemos finalizado prácticamente en nuestro tercer trimestre. Recordamos que hemos estado viendo lo que es sistema capitalista, socialista y tercer mundo, que de alguna manera les va a servir para poder analizar, para poder repasar, retroalimentar lo que hemos hecho durante estas últimas semanas. Hablamos de este sistema capitalista, este mundo capitalista, aquella economía con independencia de un grado de desarrollo. Pero esta denominación capitalista adquiere un sentido en los años de la Guerra Fría, ya lo hemos hablado. Este sistema capitalista se encontraban dos bloques enfrentados, el capitalista y el comunista. Y principalmente encontramos aquí a lo que es Estados Unidos, que se encontraba como la cabeza principal de todo este sistema. El capitalismo es un sistema, un orden social y económico que se encuentra en constante movimiento y se basa mucho en lo que es la propiedad privada. Hablar de este sistema capitalista, que representa una herramienta de producción, que se encuentra mayormente constituido por relaciones empresariales, que se vinculan mucho a las actividades de inversión y obtención de beneficios, así como las relaciones laborales, tanto como autónomas, asalariadas. Es un modelo económico en el que prima mucho la propiedad privada, ya lo hemos hablado. Para entender este mismo sistema, debemos quizás retroceder un poco en el tiempo y nos ubicamos desde lo que es el feudalismo. Hablar de este feudalismo, sabemos que es un sistema opresivo que se relaciona con la mano de obra. En este modelo económico capitalista, el individuo que proporcionaba su mano de obra de alguna manera trabajaba las tierras del señor feudal a cambio de protección, mientras que al mismo tiempo le daba una gran parte de sus cosechas y los beneficios de las mismas. Así este sistema capitalista surge como un modelo renovado, que busca las libertades del individuo, un modelo que se intentará que la vida del trabajador sea un poco más digna. Este sistema capitalista económico en la que este individuo y estas empresas llevan a cabo una producción, y esta producción la van a desarrollar a través de un intercambio de bienes y servicios. El capitalismo como sistema económico no apareció hasta más o menos en el siglo XIII en Europa. Dentro de sus representantes, autores que hablan mucho de este sistema económico, destaca lo que es Adam Smith. También hablemos de que el sistema capitalista defiende mucho lo que es el sistema de precios y libre mercado. Características de este capitalismo. Se caracteriza principalmente por la libertad de mercado. Hablar de esta libertad de mercado es aquella que permite utilizar el comercio libre para poder desarrollar una serie de aspectos, fabricar, comprar, vender cualquier tipo de bien o servicio que vayamos a necesitar. Y esto pasa cuando nosotros tenemos alguna necesidad y vamos y adquirimos este bien o este servicio a través de un pago, ¿no? Hacemos un intercambio. Posee una mínima intervención y supervisión del gobierno. Este capitalismo, prácticamente el gobierno no interviene mucho, tiene una escasa presencia de este Estado, de este gobierno. También encontramos que se gana mucho el respeto de la industria. Posee una libre estipulación de precios. ¿Para qué? Para que estos recursos y su distribución entre los individuos sea de manera libremente. Presenta una completa libertad en cuanto a la contratación, a la legalidad y a los recursos económicos que se pueden obtener. Genera o promueve un espíritu emprendedor. Persigue el crecimiento económico. Etapas del capitalismo. Este capitalismo se divide en una serie de etapas que ya lo hemos hablado. Capitalismo mercantil, industrial, financiero. Hablar del sistema del capitalismo mercantil se le conoció también con el nombre de mercantilismo, que se dio en los siglos XV y XVIII.
Aquí se dio mayormente lo que es exploración de nuevas tierras, aparición de metales preciosos, recursos que de alguna manera generaban alguna riqueza. El capitalismo industrial se da en la época de la Revolución Industrial. El capitalismo financiero surge al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando estas empresas exportaron medios de producción debido a la competencia y el crecimiento que se manifestó en las industrias. Ventajas del capitalismo. Dentro de sus ventajas encontramos que hay un libre comercio. Este libre comercio permite lo que es una amplia y variedad de acceso a lo que es bienes y servicios. Se promueve la igualdad de oportunidades, aunque para el capitalismo estas diferencias socioeconómicas siempre existen. También hablar de este capitalismo suele estar relacionado o ligado no solo a libertades individuales, también a aquellas de índole social. Se fomenta mucho la innovación, pues no se limita la capacidad de las personas para que puedan de alguna manera crear las ideas de negocio y generar riquezas. Desventajas. Se privilegia el bienestar individual, en que ocasiones puede chocar con el interés colectivo de las economías en el sistema económico. Se suele dejar en segundo plano el tema de la desigualdad. También hablar de este sistema capitalista no se suele dar prioridad a lo que es el tema del medio ambiente. Se da mucha más importancia a lo que es la productividad que al cuidado del ecosistema. Se puede dar abusos en el mercado laboral, como así la explotación a los trabajadores que se puede manifestar dentro de un empleo. El socialismo. También hemos hablado mucho de este sistema económico, social. Este socialismo principalmente exige un cambio o una sustitución de la propiedad privada por la colectiva. El término socialismo fue acuñado a principios del siglo XIX. Entre sus autores encontramos a Robert Owen Camus. Sistema de organización social y económica que se basa en una propiedad privada y una administración colectiva. Esta es una corriente política, social, económica, que abarca grandes sistemas socioeconómicos que caracterizan esta propiedad privada social entre los medios de producción y autogestión de empresas por parte de los trabajadores. Características de este socialismo. Tiene una propiedad pública. Esta característica es central dentro de una economía en la que estos medios de producción y distribución son controlados y regulados por el Estado. Encontramos una planificación económica. En la economía socialista, todas las actividades económicas, producción, distribución, intercambio y consumo, son planificadas y coordinadas por una autoridad central. Encontramos una sociedad igualitaria. Sistema socialista. La riqueza es distribuida de manera igualitaria entre los ciudadanos para que no recargue en manos de una minoría. La falta de competencia en el mercado. Aquí encontramos no existe la competencia, dado que el Estado es el único emprendedor que puede y es quien controla los precios. Como pueden darse cuenta, aquí en el sistema socialista el Estado es el que toma las decisiones. Aquí sí tiene una gran concentración, un papel fundamental. El socialismo se opone al capitalismo. Su objetivo es elevar los niveles de vida de los que están en estratos inferiores y las clases medias. Este socialismo también busca mucho lo que es una igualdad en clases sociales, una igualdad en empleo, en salarios. Ventajas del socialismo. Se acaba lo que es la propiedad privada por los medios de producción y con ello se terminan estas ideas de conflicto. Se van acabando estas diferencias de clases sociales. Y con ello los problemas que trae todo esto. Se garantiza trabajo para todos y no hay desempleados. La producción tiende a resolver las necesidades básicas de la población. Encontramos aquí también que las mentalidades o las ideas de las grandes empresas tienen que emigrar porque no hay lugar para ellos. Como se tiene una cierta noción de lo social, el Estado puede convertirse en el limitador del desarrollo científico, técnico, tecnológico, artístico, deportivo. Este socialismo, que es una teoría, un sistema político, ideológico, tiene como objetivo principal
apuntar cada vez más a estas sociedades, donde estos medios de producción son socializados, es decir, no son propiedad privada de una sola empresa, de una sola persona, y donde estas riquezas se distribuyen equitativamente entre los distintos grupos que podemos encontrar. Hablábamos también mucho de lo que era el tercer mundo. ¿Recuerdan? Hablar de este tema es hablar o referirnos a estos países tercermundistas, a estos países que se encuentran, países periféricos, subdesarrollados o en vías de desarrollo, que de alguna manera tienen contraste a los países desarrollados. Este término hace referencia a que estos países tienen una gran carencia de diferentes aspectos, de diferentes puntos dentro de su sistema económico, social, educativo, lo que es una calidad de vida, bajo nivel educativo, una alta desnutrición, salud pública, poca calidad. Características de estos países del tercer mundo. Encontramos aquí que se aumenta principalmente lo que es el índice demográfico, está en pésimas condiciones, llevando incluso a un alto índice de mortalidad infantil. También radica desde el punto de vista económico, ya que las potencias, quienes refinancian las deudas de los países tercermundos, prácticamente estos países dependen de los países desarrollados. Se caracterizan por una economía agraria y la venta de materia prima sin elaboración. Estos países del tercer mundo no llegan a participar en estas grandes decisiones a nivel mundial, no logran estar ahí en estas reuniones, en estas situaciones. En el mejor de los casos, solo participa de manera secundaria o aislada, en algunas ocasiones. Los servicios de asistencia social resultan ser escasos. Esto se debe a que hay problemas. Por un lado, una economía social y por otro, la demanda cada vez más creciente de la asistencia social que también falta, no hay. La mano de obra en ello suele ser mucho más redituable para los países del primer mundo. El índice de la pobreza, analfabetismo y las escasas condiciones de salud convierten a esta población en mano de obra económica para los países desarrollados. Encontramos que el geógrafo Yves Lacoste, en su libro Geografía del Subdesarrollo, afirma que el tercer mundo tiene una serie de características: insuficiencia alimentaria, alto porcentaje de analfabetismo, enfermedades de masas, explotación infantil, enormes desigualdades sociales, alto porcentaje de agriculturas y baja productividad, industrialización incompleta, amplitud de crecimiento, entre otras. Causas de estos países tercermundistas: causas demográficas, históricas internas, históricas externas, económicas, sociales, políticas y sobre todo lo que es la sobrepoblación que encontramos dentro de estos países tercermundistas. Causas geográficas que forman parte de estos países tercermundistas. También hablamos de lo que es clima, relieve, entre otros. Causas históricas internas. Son aquellas causas o aquellos antecedentes que tenemos que buscarlos en el pasado, que se sumergen en la historia de algunos pueblos. Causas históricas externas también forman parte de estos tercermundistas. Causas económicas. Dependencia económica de los países del norte. ¿Qué quiere decir? Que estos países hayan conseguido su independencia política. La dependencia económica con respecto a estos países de manera sigue vigente. Mantenimiento de una estructura económica dual. En estos países se mantiene dos estructuras diferentes. Por una parte, el sector tradicional precapitalista, que es un tipo de economía de subsistencia. Y por el otro lado, un sector capitalista débil, que depende del capital exterior. Causas sociales. Hablar de estas causas sociales también incrementan una serie de pobreza, una serie de índice de desempleos en estos países tercermundistas. Causas políticas. Estas causas políticas también forman parte de esta situación, de estos regímenes políticos, de estos países que son de alguna manera inestables. No existe mucho la democracia. El problema de la superpoblación, ya lo hemos hablado también, hablar de esta superpoblación en los distintos países es muy diferente, se manifiesta de diferente forma. En cada uno de los países donde encontramos esta superpoblación se manifiesta de otro aspecto. Por ejemplo, en los países desarrollados hay una natalidad muy baja y una mortalidad muy baja. Algunos países pierden población y se produce también un envejecimiento.
Por el contrario, en los países subdesarrollados, la natalidad es muy elevada, pero la mortalidad es muy baja gracias a las medicinas, a los medicamentos. Y como consecuencia de esto se está asistiendo a esta explotación demográfica tremenda que encontramos constantemente. Muy bien, eso ha sido todo lo que estamos avanzando en esta semana. Me despido, que tengan buen día. Gracias por su atención. Hasta luego.